Hemos estado hablando acerca de la supremacía de la palabra de Dios y vamos a ir directamente al versículo 2 de Timoteo 3:16, donde estábamos hablando acerca de este pasaje bíblico, acerca de este versículo. 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y él se refiere de esta manera a la palabra de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando se refiere a que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a que tiene el soplo de Dios, el soplo de vida, el mismo soplo que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén para que él tuviera vida. Entonces, la palabra de Dios es viva, es el soplo de Dios. Y la escritura, cuando se predica, es como un soplo que da vida espiritual. La palabra de Dios, cuando se predica, es como un soplo que imparte vida a las personas que la escuchan, las personas que la reciben. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, para redarguir. Esto quiere decir para confrontar, refutar. La palabra redarguir se refiere a confrontar, refutar. Para corregir. La palabra de Dios nos corrige. Para instruir en justicia. Nos instruye en todo lo bueno, en todo lo recto de Dios. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto se refiere en el griego a una persona madura, a una persona sólida, a una persona cabal. Eso se refiere, imagínense, con el propósito, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra de Dios, el hombre de Dios se vuelve maduro, se vuelve perfecto, se vuelve sólido en la fe. Y dice que para que esta persona enteramente esté preparado para toda buena obra. Si una persona va a una iglesia y no es enseñada en la palabra de Dios, no puede ser una persona, hermano, que pueda alcanzar la madurez, que pueda ser sólido en la fe. Por eso es importante que en la iglesia nosotros le demos la prioridad a la palabra de Dios y la enseñemos, instruyamos a la iglesia, a la congregación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es inspirada, es decir, es el soplo de Dios, el soplo de vida. Y cuando nosotros desarrollamos un mensaje de la palabra de Dios, esa palabra imparte vida espiritual a las personas que están escuchando el mensaje. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este pasaje bíblico, Salmos 19, es un pasaje poderoso. Y nos enseñan acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Nos revela que es la única guía infalible, verdadera para nuestras vidas. Dice que la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley viene del hebreo Torah, la Torah, que simplemente significa la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios.
significa los preceptos, estatutos. Entonces, cuando hablamos de que la ley de Jehová es perfecta, nos estamos refiriendo de la enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta. La ley de Jehová, la enseñanza de Jehová es perfecta. Entonces, hermano, la enseñanza de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios nos ofrece su enseñanza acerca de cómo Él quiere que usted y yo vivamos en esta tierra. El carácter que debemos de desarrollar. La Biblia nos enseña cómo debemos de ser formados nosotros, el carácter que debemos de desarrollar, cómo debemos de vivir en este mundo, en esta tierra, mientras Dios nos llama a su presencia. Su palabra nos enseña cómo debemos de gobernar la iglesia, cómo debemos de discipular a los hijos de Dios, cómo debemos de criar e instruir a nuestros hijos, cómo debemos de comportarnos en el matrimonio. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo y todo lo que tiene que ver con nuestra vida en esta tierra. La palabra de Dios es la guía, es el manual, es el código moral que Dios nos dejó para ser instruido y guiado en esta tierra, en este mundo. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Jehová, la enseñanza de Dios, la Biblia es la enseñanza de Dios que contiene la guía para cada aspecto de nuestra vida. Si nosotros tenemos problemas de una u otra índole, nos vamos a la palabra de Dios y ahí tenemos los consejos de Dios. Cuando estamos pasando tribulaciones, vamos a la palabra de Dios. Por eso necesitamos, hermano, estudiar la palabra de Dios. No necesitamos más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, fue escrita por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Que Él haya usado a hombres, a 40 autores diferentes de diferentes estatus sociales, que Él haya usado a estos hombres, ¿verdad? Pero quien le dio la revelación, quien le dio la orden y las instrucciones y la palabra, todo lo que debían de escribir, fue el Espíritu Santo. Dios sabe cómo lo hizo, el Espíritu Santo sabe cómo usó a estos hombres, por voz audible, a través de sueños, a través de las circunstancias, de diferentes maneras, pero era Dios hablándole a estos hombres, profetas, apóstoles, a estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. O sea que estos hombres, hermanos, no escribieron locuras, ni ideas de hombre, ni opiniones de hombre. Lo que ellos escribieron ahí es lo que el Espíritu Santo les decía y le ordenaba que escribieran. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, eficiente para transformar la vida del ser humano. No hay otro libro en el mundo que pueda cambiar y transformar la vida del ser humano sino la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro que ha sido más vendido en todo el mundo. Lo han querido destruir durante más de 2000 años y no han podido. Lo han querido desaparecer y no han podido. Por eso, hermano, debemos de enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Debemos instruir a los hijos de Dios en la iglesia. Porque la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma, es la que renueva la mente en los corazones del hombre. No hay ninguna idea humana, ninguna opinión, ningún pensamiento motivador, aún ni la psicología puede transformar al hombre.
sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz viva, los pensamientos de Dios impresos en las Escrituras, y nos hablan a nosotros. Cada vez que nosotros lo leemos, cada vez que nos vamos a la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, hermano. Qué importante es que usted y yo enseñemos la palabra de Dios en la iglesia tal como debe de ser. Qué importante es que en cualquier lugar donde vayamos o en cualquier evento cristiano que se realice, se predique la palabra de Dios, porque es triste llegar a un lugar, llegar a un evento donde hay multitudes de personas y ver gente que solo llegan a contar chistes, a mensajes motivacionales, hermano, y algunos ni usan ni la Biblia, ni la sacan. Y así como entró la gente, así salió. Y jóvenes atados a la pornografía, jóvenes atados a la promiscuidad, jóvenes atados a la drogadicción. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a cambiar estos muchachos? ¿Cómo van a ser transformados? Dígame, ¿de qué manera? Si no se les predica la palabra de Dios, si no se les enseña, si no se les instruye. Pablo fue claro cuando le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo leí este pasaje bíblico en la sesión pasada, en 1 Timoteo 6:3. El apóstol Pablo escribe algo impactante. La razón por que Pablo escribió esto es porque algunos querían añadir a la palabra de Dios otras ideas. Y lo que estamos enseñando en esta noche, hermano, no hay ninguna idea de hombre o ninguna opinión del hombre, ningún pensamiento humano, ninguna filosofía puede reemplazar a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es suprema, es la verdad absoluta. No podemos, hermano, nosotros refutar, contradecir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos contradecirle a Dios? Si Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Es omnipotente, un Dios todopoderoso. ¿Cómo? Dígame, si un Dios omnisciente que lo sabe todo, lo conoce todo, escribió, es el mismo autor de la Biblia, ¿quién puede contradecirle? Si la misma palabra de Dios en Isaías dice, el Dios mismo: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. No, hermano, no podemos reemplazar. Miren lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, hay maestros, predicadores que no están enseñando la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo y le advierte: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se ajusta a la palabra de Dios. Conformar en el griego significa ajustarse a algo, es decir, a la palabra de Dios, o concordar con algo, convenir con otra persona, ser de la misma opinión. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se ajusta, no concuerda con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es decir, esta persona que no enseña conforme a la enseñanza, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que está envanecido. Pablo se refería a se le han subido los humos, está enorgullecido. Y luego dice: nada sabe y delira. ¿Qué hace una persona que está delirando, hermano? No está en sus cabales, no está en su juicio,
está delirando, está enloqueciendo. Dice, nada sabe acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, del evangelio, que toman la piedad, es decir, la devoción a Dios, como fuente de ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de esos, de los tales, de esos maestros, de esos predicadores que enseñan esto, que instan a la gente a este tipo de cosas. Y luego continúa diciendo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren lo que dice Pablo. Con tal tengamos, dice, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo le está enseñando a la gente que nos conformemos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pues si Dios nos bendice de manera abundante en lo material, pues gloria a Dios. Pero si vivimos con lo poco, con lo básico, con el pan diario, gloria a Dios, así nos quiere tener el Señor, porque es parte de su soberanía. La Biblia dice que Dios es el que tiene el poder, es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y Dios, al que quiere bendecir de manera económica, lo va a bendecir. A algunos le va a dar negocio, a otros lo va a mantener con el pan necesario, a otros le van a trabajar a otros, y así otros van a ser empresarios, otros van a ser empleados, dependientes de hombres de negocios. Porque eso está en la soberanía de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que pasa, hermano, cuando muchas personas no se conforman con lo que tienen, no están contentos con lo que tienen y comienzan a hacer negocios ilícitos, a cometer fraude y terminan en la cárcel o terminan en el cementerio. Sí, porque, hermano, si Dios te va a bendecir, te va a bendecir, hermano. Si Dios te va a bendecir, te va a dar cosas materiales, Él lo va a hacer. Yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios que bendice, que prospera, pero una cosa es creer en la prosperidad de Dios y otra cosa es prosperar haciendo tranza, fraudes, negocios ilegales. Son cosas muy diferentes. Entonces, hermano, ¿dónde está la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo? Está en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuál es la doctrina que el apóstol Pablo habla que es conforme a la piedad? Es aquella doctrina que cuando tú la escuchas te impulsa hacia Dios. Es aquella doctrina cuando tú la escuchas, hermano, te pone aquella pasión de obedecer a Dios, de servirle al Señor, de hacer aquello que Dios le agrada. Te provoca amar más a Dios, tener más temor de Dios, obedecer a Dios, ponerlo en primer lugar en nuestra vida. La doctrina que es conforme a la piedad, todo aquello es aquello que nos lleva a Cristo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, a la devoción de Dios, ¿verdad? Entonces, esto implica que hay doctrina que no es conforme a la piedad, es decir, que no es sana, hermano.
y amigo, no es sana. Hay doctrina y enseñanza que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y como el apóstol Pablo decía, no es sana doctrina. Jesús dijo en Mateo 6:31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está enseñando, nos dice en su palabra que debemos de poner en prioridad a Dios sobre cualquier cosa. Debemos de buscar su justicia, todo lo recto, todo lo bueno, todo lo que Dios le agrada, y dice que lo demás viene por añadidura. Pablo escribe a los colosenses en Colosenses 3:1 y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos aquellos que hemos resucitado con Cristo, porque estábamos muertos espiritualmente, Cristo nos resucitó, nos dio vida juntamente con Él. Y Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el versículo 2 de Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el Salmo 19 estábamos leyendo que en el versículo 7, que dice que la ley de Jehová es perfecta. Y cuando hablamos de que la ley de Jehová es perfecta, es decir, la enseñanza de Dios es perfecta, se refiere, hermano, la palabra perfecta se refiere se traduce del hebreo tamim, perfecta del hebreo tamim, que significa completa, que significa entera, que significa sin tacha, sin error, verdadera. Mire todo lo que este pasaje bíblico describe cómo es la palabra de Dios. Dice que la enseñanza de Jehová es perfecta, es decir, que es completa, que es verdadera, que es sin defecto, que es íntegra, que es sin tacha, sin error. Por eso en esta noche estamos hablando de la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia, transforma, da vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Cuando leemos que la enseñanza de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, es decir, es completa, es entera, es verdadera, sin tacha, se está refiriendo que Dios no se equivoca. Es verdadera porque es imposible que Dios nos mienta, hermano. Es verdadera. ¿Se acuerdan de Pedro el apóstol? Pedro el apóstol era un hombre sencillo, no muy culto, del vulgo, no ilustre, pero él entendió y se refirió a Jesús cuando les dijo, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No se necesita ser un hombre muy estudioso en teología o sabio para entender lo que Pedro dijo. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Toda persona que viene a Cristo recibe vida eterna. No hay otro camino. Por eso en esta noche estoy enseñándole la palabra de Dios. Todas aquellas personas que están viendo ahora mismo el mensaje de la palabra de Dios, no tiene otro camino, no tiene otro rumbo que tomar, sino el camino de Cristo. Pedro le dijo a Jesús: Señor, no hayamos para dónde, no hay otro camino.
¿Para dónde vamos a agarrar? Y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. David dijo así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire qué importante estudiar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara, es una luz que alumbra nuestros caminos. Es una luz, hermano, que nos alumbra por caminos tenebrosos de oscuridad, de pecado. El Señor nos alumbra y nos guía. Así es su palabra, lumbrera a nuestro camino. Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Se puede imaginar usted, hermano? Estos hombres de Dios, estos profetas, estos hombres hablaban de la palabra de Dios porque sabían que era completa, que era entera, que era sin defecto, sin tacha y verdadera. Estos hombres, hermanos, cuando conocieron a Cristo, cuando fueron instruidos en la palabra de Dios, cuando Cristo los instruyó 3 años, día y noche, enseñándole la palabra de Dios, exhortándolos, regañándolos, instruyéndolos, hermanos. 3 años, Jesucristo con ellos. Pero en esos 3 años, hermano, estos hombres cuando ellos pudieron comprender a Cristo, la palabra de Dios, estos hombres transformaron el mundo de aquel entonces. Cuando los escuchaban que llegaban a un determinado lugar, ¿qué decían? Ahí vienen esos hombres que trastornan el mundo, que andan trastornando el mundo. ¿Por qué, hermano? Imagínense, estos hombres creyeron realmente la palabra de Dios y para ello la tomaron como una palabra viva. Alguien se pregunta, ¿y por qué estos hombres dieron su vida por Cristo? Hermano, porque ellos realmente le creyeron a Cristo de verdad. Estos hombres no les importó morir por Cristo, hermano. Ellos sabían de que había algo mejor que este mundo, que esta tierra, que todo lo que había aquí, esto es temporal, y que Dios tenía algo mejor para ellos. Dios tenía una vida eterna y Dios tenía grandes galardones para todo aquel que le sirviera al Señor. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Imagínense qué importante la palabra de Dios. Hoy puede ser publicado un libro, hermano, y puede impactar por unos meses, por unos años, pero después pasó a la historia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa de moda. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es la única que puede transformar, restaurar la vida de una persona. Por eso es importante predicar la palabra de Dios, porque si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, ¿cómo la gente va a comprender y cómo la gente va a ser salva? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo este pasaje del capítulo 10 de Romanos habla de la salvación. Habla de que las personas, para poder ser salvas, primero tienen que escuchar el mensaje, el evangelio, escuchar la palabra de Dios. Aquí en este pasaje está hablando de la fe que salva. ¿Se fija qué importante es predicar la palabra de Dios? La fe que salva, que se produce al oír la palabra de Dios. Imagínense maestros y predicadores que no prediquen la palabra de Dios. ¿Cómo va a producir una fe verdadera en las personas para que sean salvas? Por eso es importante predicar a Jesucristo.
es importante predicar a Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice, lo que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, es decir, obra eficazmente en el interior del hombre, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire qué importante, hermano. Pablo le dice que por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron ustedes la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. O sea, Pablo predicó la palabra de Dios, pero no predicó sus ideas, sus opiniones, sus pensamientos, sino la palabra de Dios. Dijo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, es decir, obra eficazmente en el interior del hombre, en ustedes los creyentes. Y eso es lo que se debe predicar, eso es lo que se debe enseñar en las iglesias, donde vayamos, en cualquier lugar donde estemos. ¿Qué le quiso decir Pablo? Yo no le estoy predicando mis ideas, ni mis opiniones, sino la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo les enseñó y les predicó, les expresó a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2:13. Qué importante, hermano. Por eso vea qué importante es nosotros que enseñemos la palabra de Dios, donde vayamos, en el trabajo, en las universidades, en la calle, en la iglesia, a los niños, a los jóvenes, en el hogar, en la familia. Seguimos leyendo, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, es decir, la palabra de Dios o la enseñanza de Jehová es perfecta. Quiere decir que es entera, completa, sin error, verdadera, sin tacha. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. ¿Qué es lo que convierte la palabra de Dios? ¿Qué es lo que convierte la enseñanza de Jehová? Como es completa, como es entera, como es suficiente, como es verdadera, dice que convierte, es decir, en el hebreo, transforma, restaura, refresca, habla a la mente, al alma del hombre, transforma el alma. Convertir se refiere a transformar, a restaurar la mente, el interior de la persona, a refrescar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando yo estoy predicando en este momento la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a ustedes. Simplemente me está usando a mí como un instrumento, pero yo estoy predicando su palabra. Y lo que está haciendo es, cuando esa palabra entra a su vida, dice que la enseñanza de Jehová, que es entera, que es completa, que es verdadera, que es fiel, dice que restaura, transforma, convierte el alma. Eso es lo que hace. Pablo nos habla en Romanos 12:2. Mire qué interesante. Dice que todos nosotros, cuando él escribe a los romanos, pero también es para nosotros, dice, no os conforméis. Y este mismo verbo es el mismo que acabamos de leer, hermano, en 1 de Timoteo 6:3. No se conformen. Este verbo, conformar, viene del griego ajustarse, adaptarse, amoldarse
al estilo de vida de este mundo. Por eso dicen, no os conforméis a este siglo. No nos adaptemos a las prácticas de este mundo, de este siglo. La misma palabra de Dios dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que vivimos aquí en esta tierra, pero no podemos ser partícipe de las prácticas que Dios rechaza, que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que el mundo, la mayoría del mundo practica, que van en contra de las leyes morales de Dios, van en contra de su palabra. Y el apóstol Pablo nos dice, no nos conformemos, es decir, no nos adaptemos, no nos ajustemos al estilo de vida de este siglo, de este mundo, sino transformado. Esta palabra transformado en el griego es metamorfos, donde viene la palabra metamorfosis. Imagínense el proceso de cambio, de transformación de una abeja. Imagínense que aproximadamente son 21 días para que se convierta en una abejita adulta, que primero viene lo que es el huevo, de luego viene la larva y al final se convierte en una abejita. 21 días más o menos el proceso para formarse y llegar a ser una abeja. Esa es la metamorfosis. Y Pablo nos dice que debemos de sufrir una metamorfosis nosotros en nuestra vida espiritual. Dice, no nos adaptemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Esos pensamientos humanos, esa idea humana, esos razonamientos humanos que no agradan a Dios, que van en contra de la palabra de Dios, tienen que ser cambiados y transformados para que podamos entender, dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay muchas ideas, filosofías, pensamientos humanos en el hombre que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es triste, hermano, y vemos cómo a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través del internet, cómo la gente está siendo bombardeada de muchas ideas, muchos pensamientos que solo instan al ser humano a darle rienda suelta a estos placeres de este mundo, a los deseos de este mundo. ¿Qué les enseñan hoy en día? De que los jóvenes pueden tener relaciones sexuales libremente, sin casarse. Hoy es común, normal, tener relaciones sexuales mujeres con mujeres, hombre con hombre. Y comienzan a enseñarte un montón de cosas y comienzan a bombardear de toda esta información, de todas estas ideas, a los niños a través de la televisión, a través del internet desde pequeños. Imagínense, para que cuando ellos comiencen a crecer, esto lo vean ellos normal. Lo vean normal. Muchos hombres, cuando conquistan a una mujer o conocen a una mujer y le dicen, estoy enamorado de ti, ¿por qué no te vas a vivir conmigo? La mujer le dice, ¿por qué no nos casamos? No, ¿y para qué? Le dice. Si lo que importa es el amor, ¿para qué nos vamos a casar? Imagínense. Entonces, todos estos pensamientos necesitan ser arrancados de la mente, del alma, del interior del hombre, porque a través de la palabra de Dios, nuestra mente es renovada, es transformada, es cambiada. Se fija que la importancia, la supremacía de enseñar la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 y le dice, versículo 4, a Timoteo le dice, te encarezco
Es decir, le dice Pablo a Timoteo, te pongo como testigo delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Mire, hermano, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en todo momento, en cada lugar donde estés, en cada situación, circunstancia que Dios te permita, dice, predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Y dice, redarguye, confronta. También esta palabra de redarguir tiene una connotación de llamar la atención fuertemente. Y a veces tenemos que hacerlo, hermano. Llamar la atención fuertemente a alguien cuando está errado. Le dice Pablo a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si nosotros somos maestros de la palabra, si usted y yo somos maestros de la palabra, de la escritura, tenemos que ser humildes y tenemos que ser, hermanos, misericordiosos con la gente. Y eso es a veces difícil en las personas, porque nosotros, hermanos, no somos dioses. No. Pablo fue claro y dijo, el que piense estar firme, mira que no caiga. Y cuando vamos a reprender a alguien, cuando vamos a exhortar a alguien, a confrontar a alguien, dice aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tiene que ser con toda paciencia y doctrina, recordando que quien cambia y transforma la vida del hombre es el Espíritu Santo, no soy yo. No soy yo, hermano. Y el problema es, hermano, que hay predicadores, hermano, que son garrote, hacha y machete. Está bien exhortar, pero dice el apóstol Pablo que debemos de exhortar con toda paciencia, con doctrina, con enseñanza. Y le sigue advirtiendo Pablo a Timoteo y le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, es decir, no soportarán la gente, ¿verdad? No le gustarán oír la sana doctrina. Es el tiempo que estamos viviendo, hermano. La gente no quiere oír la verdadera palabra de Dios. La gente no quiere soportar, no quieren escuchar la sana doctrina, sino que dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Mire, falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos carnales, a sus pecados, a los deseos, a la práctica del estilo de vida de este mundo. Y luego dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A quién? A los cristianos. Y fábula en el griego se refiere, hermano, a una palabra, mutos. De ahí se deriva la palabra mitos, cuentos, ficción. Hermano, en algunas iglesias, en algunos eventos, hermano, hay maestros y predicadores que no le enseñan la palabra de Dios, sino que le enseñan fábula, cuentos chinos, historias que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, hermano. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, que de eso no nos vamos a escapar, hermano, como hijos de Dios, como predicadores. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, las vamos a tener, hermano, aún incluso si somos servidores de Cristo, si somos hijos de Dios, si somos ministros de la palabra de Dios, vamos a sufrir, vamos a ser vituperados, vamos a caerle mal a la gente, o sea, sin haberle hecho nada, hermano. El que predica la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, le va a caer mal a mucha gente.
Pero Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Clase palabra esta, hermano, que estoy leyendo en esta noche, del apóstol Pablo. Como Pablo, hermano, instruía a Timoteo, a este joven Timoteo, y él le estaba haciendo énfasis en la importancia de predicar la palabra de Dios, la supremacía de la palabra de Dios. Y luego le sigue diciendo, lo sigue instruyendo en 1 de Timoteo capítulo 3. Miren lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Palabra fiel. Y miren lo que dice Pablo, lo sigue instruyendo a Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Quién no quiere ser un obispo, un servidor de Jesucristo? ¿Verdad? Si alguien quiere servir en la obra de Cristo, ser un obispo, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Ya vio? O sea, el maestro que enseña la palabra de Dios, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista y todos aquellos que servimos en la obra de Cristo, dice que tiene que ser una persona irreprensible, hermano, de buen testimonio. Esas son las recomendaciones que Pablo le está enseñando a Timoteo. Una persona de buen testimonio, dice que debe ser marido de una sola mujer. Dice que debe ser sobrio, prudente. El maestro, el ministro de Jesucristo, debe ser una persona prudente. Y a veces falta mucho en los predicadores, en los maestros, hermano, la prudencia. Podemos estar llenos de puro conocimiento acá, pero no hay prudencia, no hay sabiduría de Dios. No basta solo el conocimiento. La Biblia dice que dice que debemos de ser no solamente oidores, sino practicar, obedecer la palabra de Dios. No solamente llenar nuestra mente o el disco duro de tanta información, sino también ser obediente y practicar la palabra de Dios. Porque hay gente, hermano, que conoce poco de la Escritura, poco de la palabra de Dios, pero son obedientes, son temerosos de Dios. Y hay gente que tiene conocimiento de la palabra y conoce mucho de la palabra de Dios, hermano, pero tienen mal testimonio. Entonces, aquí Pablo recomienda a Timoteo y le dice, alguien que anhela obispado debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea que no lo van a agarrar a alguien así del montón, no. Una persona apta para enseñar. Por eso, hermano, el liderazgo en la iglesia tiene que pasar un proceso de formación para que luego puedan enseñar a otros la palabra de Dios. Deben de tener buen testimonio, porque recuerden que Jesucristo pasó 3 años con los discípulos, día y noche, instruyéndolos. O sea que un líder, hermano, no puede ser simplemente ir a un seminario 3 días y ya ponerlo a enseñar, no. Necesita pasar una formación, necesita ser instruido. Si anhela obispado, si alguien quiere enseñar la palabra de Dios, si está apto para enseñar, dice que tiene que ser una persona amable, no dado al vino, no debe ser un borracho, no pleitisto, no pendenciero, dice no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego sigue Pablo diciendo, dice, no un neófito. Cuando se refiere Pablo a alguien que anhela obispado, que desea enseñar la palabra de Dios, que desea predicar, dice que no tiene que ser un neófito. Es decir, no un aprendiz, hermano, en la palabra. Tiene que pasar un proceso de instrucción. Yo sé que muchos hermanos cuando vienen a la iglesia tienen aquel anhelo y el deseo de enseñar la palabra de Dios. Pero Pablo recomienda a alguien que enseña en la iglesia que no tiene que ser un principiante, un aprendiz. Tiene que ser alguien que haya pasado un grado de preparación en la palabra de Dios. Claro que sabemos que el mejor maestro en nosotros, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hermanitos que llegan a la iglesia, cristianos que tienen aquel deseo de servirle, la iglesia tiene que agarrarlo y venga para acá. Usted quiere servirle al Señor, usted quiere ser maestro en la palabra, quiere servir en la obra de Dios, venga para acá, la vamos a capacitar. Y Dios, la iglesia tiene que tener gente preparada y capacitada para que instruya a esas personas y sirvan de gran instrumento en las manos de Dios para otros. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Día y noche por 3 años instruyó a los apóstoles. Y estaba con ellos, hermano, en el día, en la noche, regañándolos, corrigiéndolos, animándolos, motivándolos. ¿Se imagina? Entonces Pablo dice que el obispo, el maestro, el ministro, no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, miren los requisitos de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hermano, cuando hablamos de que la ley de Jehová es perfecta, es decir, la enseñanza de Jehová es perfecta, es completa, es entera, la palabra de Dios es verdadera, que convierte el alma, que transforma el alma, que transforma la vida del ser humano, que transforma el interior del hombre. Dice que el testimonio de Jehová es fiel. Y cuando se refiere que el testimonio de Jehová es fiel, en el hebreo se refiere a una aseveración sobre algo que se dice que es verdadero y certero. Igual cuando alguien va a dar un testimonio o va a testificar en un juicio, hermano, tiene que hablar de la verdad, de lo que vio, de lo que observó, qué es lo que sabe, y tiene que jurar ante el juez y ante las leyes de una nación, de la Constitución. Porque si miente, ahí no me lo pueden dejar junto con el que están procesando. Pero dice que el testimonio de Jehová, lo que Dios habla, lo que Dios enseña en su palabra, dice que es fiel, es una aseveración sobre algo que se dice que es verdadero y certero. Un ejemplo sencillo es lo que la Biblia habla y enseña acerca de Dios, de quién es Él. Una vez le preguntó Jesús a sus discípulos, le dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Pero Jesús quería escuchar en los labios de sus discípulos, de los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él quería saber de sus discípulos si habían entendido, discernido quién era Jesús.
A Dios le interesa que nosotros sepamos quién es Él. Y Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Ah? Eso es importante. Es importantísimo que conozcamos quién es Dios, que conozcamos a Él. Por eso Jesús en San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué importante, hermano, en esta noche, el poder compartir con ustedes su palabra, la importancia, la superioridad, la supremacía de la palabra de Dios. Salmo 19:7 seguimos leyendo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, es decir, es certero, es firme, es confiable, es genuino, es sólido, que hace sabio al sencillo. Imagínense, que hace sabio al sencillo. Y esta palabra, que hace sabio al sencillo, imagínense, viene de una palabra que en el hebreo es patá, que viene de la palabra patán, pero no es una palabra ofensiva, no, hermano. Cuando habla de que hace sabio al sencillo, se refiere que hace sabio al ignorante, al que desconoce la palabra de Dios, que hace sabio al tonto, al simple, al falto de entendimiento. Qué importantísimo es estudiar la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, al que ignora muchas cosas de la vida de Dios. Hace sabio al tonto. ¿Ah? Hace sabio al simple, el falto de entendimiento. Por eso, en esta noche, lo motivo y lo insto a que comience a estudiar la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Y si se congrega en una iglesia, hermano, intégrese a los estudios bíblicos para que aprenda y sea más de la palabra de Dios y sea instruido. Es necesario. ¿Y sabe qué? Solo quiero decirle que nuestro mejor maestro se llama Espíritu Santo. Pero sí, Dios ha puesto a hombres y mujeres en la iglesia para que usted sea capacitado y sea mejor instrumento en las manos de Dios. Así que voy terminando con la palabra que estábamos leyendo. Este pasaje bíblico dice que la ley de Jehová es perfecta. Imagínense, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.